Seguimos en La Mesa, en Perspectiva, en este viernes 19 de junio de 2016. Estamos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez del Castillo. Seguimos, pero ahora cambiando de frecuencia. ¿Qué tal si los invitamos de nuevo a que escriban? Viene muy literaria la mesa de hoy, ¿eh? Sí, hoy lanzamos la 7ª convocatoria de este año 2016 en el concurso de cuentos de En Perspectiva. ¿Cuál es la consigna? El jurado puede salir para cualquier lado, ya lo sabemos. Hay oyentes que hacen sus pronósticos, hay quinielas sobre el tema del mes. Es lo que piensa que el concurso es una lotería. Bueno, hoy vamos a ponernos un poco más serios. Hoy vamos a desafiarlos. Hoy venimos con un tema que se sale de lo que quizás podía esperarse. Hoy la consigna tiene que ver con una fecha que cambió la historia del mundo. Esta vez la propuesta es 11 de septiembre de 2001. Ese día, ustedes saben, un comando de terroristas de la red Al-Qaeda secuestró 4 aviones en distintos aeropuertos de la costa este de Estados Unidos. 2 de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York. El tercero impactó en las oficinas del Pentágono en Washington, mientras que la 4ª aeronave, que se dirigía hacia el Capitolio, perdió el control por una trifulca entre los pasajeros y los extremistas y terminó cayendo en un campo en Pensilvania. En total, resultaron muertas casi 3.000 personas y otras 6.000 fueron heridas. El tema vino desde la audiencia, en realidad. La sugirió un oyente anticipándose al aniversario, porque en septiembre, cuando conozcamos a los ganadores, cuando entreguemos los premios, en septiembre van a estar cumpliéndose 15 años de aquellos atentados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo guiamos, cómo orientamos a nuestros oyentes con un asunto así? A mí me gustó mucho que empezaras diciendo una fecha que cambió el mundo. La historia, ¿no? La historia, porque a ver, me sucedió una cosa muy curiosa ese día, que fue que yo acababa de volver de Palestina con una misión de Naciones Unidas. No sé cómo se enteraron en la televisión y me invitaron esa noche a una mesa redonda como esta en la televisión. Y bueno, y yo fui. Y como experto en, no sé, en terrorismo o algo así, me pusieron como así, abajo, experto en terrorismo o algo así. Y bueno, yo iba más o menos preparado a compartir mis inquietudes con el resto de la gente sin mucha cosa. Y la persona que estaba entrevistando me pregunta, ¿y usted qué dice? ¿Va a cambiar el mundo después de esto? Yo no estaba pronto para esa pregunta. Y no teniendo mucho tiempo, dije, sí, a mí me parece que sí. Y cuando salí de esa entrevista, dije, qué pavada, ¿qué habré dicho? ¿No? Porque a veces te pasa eso, no estás listo, pero tenés que contestar. Y dije que sí. Y la verdad es que yo creo que así como el siglo XX empezó con el fin de la Primera Guerra Mundial, el siglo XXI empezó ese día. Y es un siglo totalmente, va a ser tan distinto del siglo XXI del siglo XX como fue el 20 del 19. ¿Qué dice la historiadora? Le estás cambiando la fecha a Hobsbawm, ¿no? Que había dicho que el día de la caída del muro era el fin del siglo XX, el que llama el siglo corto. Empezó en el 14, con el comienzo 89, de la Primera Guerra, y terminó con la caída del muro. Bueno, pero coincidimos en la Primera Guerra, por lo menos. Sí, pero además, pase. Las fechas siempre son bastante arbitrarias, en tanto se busca un símbolo de cierre, pero en la historia van juntas las discontinuidades y las continuidades, así que una fecha precisa, exacta. ¿Pero tú qué dirías, Ana, si te dijeran cuál fue el fin del siglo XX?
¿La caída del muro de Berlín o las torres? El 31 de diciembre de 1999. Salió el matemático. No es que no se puede hablar con la gente de la matemática. Es insoportable. ¿Vos te das cuenta? Pero es preciso. Venimos hablando de poesía y aparece Juan con... Bueno, Ahora, ya está. ¿Cómo se escribe? Ahí está. Yo Cuentos a propósito del 11S. No sé, hablar de eso. yo que remate Juan, yo comento una sola cosa que puede ser un conducto A para ver. la escritura. Una de las cosas que me asombró ese día es que estaba viendo la guerra en vivo. Es decir, se transmitía en ese momento y recuerdo sobre todo una imagen de que estaban anunciando que una de las torres gemelas y la estaban tomando, se estaba incendiando, todavía no se había caído. Y cuando estaban dando esa noticia, tras cartón, y en ese mismo instante aparecía un avión desde atrás dando vuelta, y dijeron, ese se puede estrellar también. Y se estrelló nomás, es decir, formaba parte de... Entonces, ¿dónde empieza la realidad? ¿Dónde la fantasía? Me recordó los bombardeos a Irak nocturnos, que parecía que estuvieran tirando bengalas en Navidad. Digamos, si le ponías música de villancico a eso, entonces la distorsión entre la realidad y el hecho que está ocurriendo en ese momento es atroz. Es como las cosas que se están reproduciendo todos los días, que nos estamos acostumbrando, desde el niño que apareció tirado en la playa en el Mediterráneo hasta este otro en Alepo, que es impresionante ese gesto de niño que se quita la sangre, que no sabe dónde limpiarse y se limpia en el asiento en el que lo colocaron. Juan, ¿por dónde vendrían tus sugerencias? Yo quiero hacer propuestas sobre cómo escribir cuentos sobre Dale. esto. Pero quiero adelantar una cosa, es decir, desde ya adelanto que no voy a votar ningún cuento que sea una anécdota personal, así del estilo, yo estaba, cuando... No, anécdotas personales no, porque eso lo que pedimos son historias, pedimos ficciones, pedimos escritura. Se puso firme Bueno, Juan Gropone. Es una opinión personal. Es una opinión. Bueno, está Sí, bien, es una está bien. opinión. Es Es el un voto. criterio de él. Es un voto, Es el criterio de él. Todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo ese día, en ese momento. Eso es Exactamente, cierto. por eso Y mismo- puede haber una diferencia. En eso tiene razón Juan. Puede haber un cúmulo de gente contando lo que estaba haciendo ese Contando día, eso, porque que todo el no, mundo lo no, recuerda. eso no es un cuento. Entonces, yo elegí por lo menos 4 áreas temáticas que pueden ser. En primer lugar, relatos como consecuencia de la seguridad en aeropuertos y aviones, ¿no? Relatos relacionados con esto, que todos lo hemos padecido. Yo particularmente, cada vez que tengo que pasar por un control de avión y me hacen sacar los zapatos, los rayos X, el escáner, esto, lo otro, le he hecho una maldición a Al Qaeda y a Bin Laden, así, como para que le llegue, ¿no? Todas las veces. Otra de las cosas que se puede hacer es imaginar, es colocarse en la situación de hacer un monumento de recordación, como se hizo en Nueva York, ¿no? Es decir, en Nueva York, llamado concurso de arquitectos para construir una torre, y también hay una gigantesca plaza, donde están las torres gemelas. Eso está en internet, se puede ver, se puede ver el monumento, y es muy curiosa la idea. Es decir, yo cuando vi eso, Fantástico. dije, yo hubiera tenido una idea completamente distinta. De modo que yo creo que imaginar cómo podría ser un monumento para recordar ese hecho, que, entre otras cosas, hay una versión que es la que está actualmente en Nueva York. El tercer cosa es el relato que no pudieron hacer los pasajeros del avión. Es decir, colocarse en la situación de uno de los pasajeros de uno de los 4 aviones y hacer el relato de lo que pasó. Es decir, que eso, evidentemente, esos relatos, como murieron todos, no se pudieron hacer. Y la última es el relato de los terroristas de los aviones, que tampoco pudieron escribirlo. Y a mí se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, ¿qué fue lo último que pensó uno de los pilotos? Me imagino una muy fácil, Alá es grande, ¿no? Es decir, lo último que puede haber pensado el piloto. Una segunda cosa que puede haber pensado el piloto antes de estrellarse es, tengo miedo. Y una tercera que se me ocurrió es, ¿existirá el paraíso? Y una cuarta, ¿estarán las vírgenes? Los uríes. Bueno, ¿puedo pasar un avisito? Ana tiene un aviso.
Pero Mauricio siempre primero. Déjame, bueno, no, por asociación, nada más, a propósito de la recomendación. ¿Cómo inspira? Y es cuando una de las veces que tuvo Pablo Neruda acá, dio charlas, reuniones, y en una oportunidad surgió el tema de los lugares comunes en la poesía. Entonces, claro, florecen la primavera y las golondrinas. Entonces, él respondió recitando de memoria un soneto que no era suyo, construido totalmente con lugares comunes, y era formidable, digamos, el equilibrio, la gracia que tenía, todo con lugares comunes. Por eso, si escriben eso sabiendo que tienen un voto en contra, yo me diría y les diría, ante la duda, atenti. Bueno, criterios diferentes. La memoria personal, cuando se cruza con la memoria colectiva, con los hechos históricos, cuando pasa un gran acontecimiento, se produce una especie de nudo en la memoria. Entonces, esa es la razón por la cual todos recordamos lo que estábamos haciendo ese día. Es un gran acontecimiento que uno evidentemente lo ve y sabe, como supo Gonzalo y lo dijo, algo va a cambiar después de esto. No podés dejar de recordar dónde estabas. Yo creo que el voto de Juan es una provocación para que sí cuenten lo que estaban haciendo, pero lo conviertan en una obra literaria. No vale solo contar, yo estaba haciendo tal cosa, porque es imposible eludir eso. Yo estaba llamando por teléfono a Mauricio Rosenkopf. Entonces, ¿cómo andás, Russo? Acá, ¿cómo querés que esté? Estoy viendo, viste que cayó la torre. Entonces yo prendo el televisor sin soltar el teléfono y veo caer la segunda. Mauricio me había avisado, yo tenía el televisor apagado. No me olvido más de eso. Y a todos les pasa algo así. Luego, lo que dice Juan respecto a la zona cero. La zona cero, y supongo que muchos uruguayos habrán podido ir a Nueva York, y hoy es uno de esos puntos emblemáticos, como ir a ver la Estatua de la Libertad. La idea, que era tan opuesta a la que Juan hubiera tenido, es verdaderamente impresionante y produce un sobrecogimiento, porque se deja la huella urbana de los dos edificios, el borde simplemente, y en ese borde se levanta un muro que llega más o menos a la cintura de quien se acerca, de mármol negro, en donde están inscriptos todos los nombres, y dentro hay una caída permanente y constante de agua hacia un agujero inmenso, que es el que se produjo con la caída, en donde hay otro agujero pequeño en el centro, que es un llamado al infinito. El ruido del agua produce un sobrecogimiento especial, y cuando te apartás y ves el nombre que estabas tocando sin querer, tomás como una conciencia personal, ¿no? Fulanito, menganito, nombre y apellido para cada uno de los 3.000 desaparecidos en esa tragedia. Eso es una cosa que algunos uruguayos con el privilegio de haber ido a Nueva York podrán contar. Pero luego está las decenas de consecuencias diferentes que ha tenido para la vida cotidiana. Dice muy bien Juan, pasar por un aeropuerto es imposible no recordar, ¿no? Porque te descalzan, te pasa de todo. Te pasan la computadora, siempre tenés miedo que te desconfiguren todo, te la hacen abrazar, sacar en cinto, te suena esto señora, te tratan siempre como un delincuente. Pero luego, el ser el otro en un lugar de desconfianza. El ser latino, por ejemplo, en mi casa, mi hijo es más morochito que los demás, y que yo, que soy especialmente pálida. Entonces siempre dice, mami, si algún día voy a Estados Unidos, ¿será que en el aeropuerto nomás me empiezan a cachear? Él tiene miedo de su aspecto, porque flaco, alto, morochito, tiene una cosa así como casi de tunecino. Ese saber, yo no hice nada, pero puedo ser potencialmente sospechoso solo por el tinte de piel o por un fenotipo humano. La desconfianza instalada es una cosa terrible, literariamente muy rica de explotar. ¿Y tú, Gonzalo? Sí, yo creo ¿Por dónde aconsejarías a los oyentes? Un tema muy interesante. Yo, la desconfianza, yo agregaría tal vez la vulnerabilidad que se vivió desde ese momento y hasta ahora, porque hasta entonces era absolutamente impensable
que alguien pudiera atacar a los Estados Unidos, no sé, aparte de las bombas atómicas que tenían y los misiles nucleares. Ustedes recuerdan que Reagan había hecho todo un programa de Star Wars, era absolutamente invulnerable. Y resulta que estos señores, con unos aparatitos domésticos, porque en Estados Unidos un avioncito de esos levanta cada 3 minutos de 100 aeropuertos distintos, que andan volando, con eso causó el desmoronamiento que causó. Entonces nos dio una idea totalmente distinta de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Incluso si a Estados Unidos ¿qué nos pueden hacer a nosotros en nuestra vida cotidiana? Y desde entonces han habido mucho más de estos ataques que muestran lo vulnerables que son estas sociedades donde todo el mundo vive pensando que ciertas cosas no pueden pasar y sin embargo día tras día, mes tras mes, lamentablemente. Ahora, mientras yo estaba afuera, pasó lo de Niza, pasó lo de Turquía, lo de Ankara, gente que simplemente con un instrumento cotidiano prácticamente. Mucha organización, ¿no? Mucha organización. Oh, no, Emiliano, justamente, yo creo que sí, la del 21 fue una organización impresionante. Una organización pero después de ahí en adelante hubo, sí, ya mucho más creatividad hacia el lado de la simplicidad. Pero la vulnerabilidad queda, es decir, ¿no? Hay un tema que me olvidé, también está sobre las conspiraciones, ¿no? Todas las conspiraciones que se dice que ocurrieron, también es otro tema para historia, ¿no? Se puede inventar una nueva. Pensé que ibas a seguir hablando sobre las vírgenes. No. ¿Ya está? No. 11 de septiembre de 2001. Esa es la consigna que estamos lanzando para un nuevo llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva. Recuerden, los relatos deben tener un máximo de 1000 caracteres. En esa cuenta incluimos espacios y puntuación, pero dejamos afuera el título y el seudónimo que cada autor elija para su trabajo. A partir de este momento comenzamos a recibir los textos. Deben enviarlos a la casilla de correo electrónico cuentos@enperspectiva.net. El plazo vence el viernes de la semana próxima, viernes 26 de agosto a las 7 de la mañana. El jurado estará integrado por Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Alcides Abella, Gonzalo Pérez del Castillo y Ana Ribeiro. Pero por otro lado, los oyentes van a definir un premio aparte, eligiendo entre los cuentos nominados en una votación que vamos a habilitar en su momento en nuestro sitio en internet. ¿Qué recibirán los ganadores? ¿Qué premios habrá? Prendas uruguayas de lana fina de Don Báez, 5 libros cada uno de la colección Lectores de la Banda Oriental y vinos finos de la bodega Jiménez Méndez. Las bases completas de este llamado están disponibles en www.enperspectiva.net. Ya que estamos lanzando una nueva consigna de nuestro concurso de cuentos, aprovecho para contarle a los oyentes que hoy también vamos a estar publicando en nuestro sitio en internet un par de artículos preparados por Felipe Flores Silva, secretario del jurado de este concurso. Son notas en las que él acumula la experiencia de todos estos meses leyendo junto a Mauricio, a Gonzalo, a Juan, a Ana, lo que nuestros oyentes producen. Y bueno, él saca algunas conclusiones y sobre todo creo que el que puede ser más útil para nuestros oyentes escritores es uno de los dos, uno que está titulado Errores que no hay que cometer a la hora de escribir un cuento. Por supuesto que es una sugerencia personal de Felipe, pero estoy seguro que a muchos de los participantes les puede servir.